Esta que vamos a ver no es una primavera llena de flores y colores. Es gris, como la tristeza, y a veces se tiñe de rojo, por tanta sangre derramada. Cuenta la historia que entre los años 1950 y 1970, los gobiernos del mundo árabe iban cayendo uno a uno en manos de represores que impedían una oposición política. El Estado Islámico entraba en escena con la excusa de que no había gobiernos estables en la región. La falta de libertad, la alta militarización de los países y la falta de infraestructura empeoraban las cosas. La falta de crecimiento económico, la tasa de desempleo más alta entre todas las regiones del mundo, las profundas desigualdades sociales y el trato como súbditos a los ciudadanos hundió a estos países en una crisis terminal. Un punto de inflexión, 17 de diciembre de 2010. Comienza un periodo de manifestaciones en todos los países árabes. Quieren la democracia. En las protestas, los ciudadanos reclaman cambios políticos, económicos y sociales. Así, a mediados de diciembre de 2010, nace la llamada Primavera Árabe. Todo comenzó cuando Mohamed Bouazizi, un vendedor ambulante de Túnez, fue despojado por la policía de sus mercancías y ahorros. Como reacción, se roció nafta, acercó una llama y se inmoló. Murió 18 días después. 2 semanas después, mientras miles de tunecinos comenzaban la revolución contra las malas condiciones a las que el país se estaba sometiendo, el presidente Ben Ali huía a Arabia Saudita. Como ocurre con las piezas del dominó, este acto fue imitado por el resto de las naciones árabes. Así fueron cayendo el egipcio Hosni Mubarak luego de 30 años de gobierno y se replicó en Libia, Yemen, Argelia, Mauritania, Sahara Occidental, Arabia Saudita, Omán, Líbano, Kuwait, Jordania, Sudán, Siria, Irak, Irán, Marruecos, Palestina y los Emiratos Árabes. El grito del pueblo, reclamando que cayeran los regímenes, retumbaba en las calles. Esta revolución es considerada la primera gran oleada de protestas laicas y democráticas del mundo árabe en el siglo XXI. Millones de personas pelearon, incluso hasta perder su vida, para mejorar las condiciones de su país. Internet, en manos de la mayoría de los manifestantes que eran jóvenes, fue la herramienta por excelencia para desencadenar y sostener esta rebelión civil. Los manifestantes se oponían también a la dominación estadounidense y el sionismo, ya que luego de perder 3 guerras contra el Estado de Israel, se los obligaba a someterse a acuerdos de paz y cooperación con Estados Unidos, que adquirió el control de los recursos petrolíferos. La hambruna entre la población más pobre no tardó en llegar. La falta de alimentos, agravada por las sequías, generó una revuelta social sin precedentes. Pero a pesar del hambre y la angustia de la guerra, la gran mayoría compartía una aspiración común, la democracia. También, y aprovechando la debilidad de la población, entró en escena el Estado Islámico, adueñándose de los territorios e introduciendo la guerrilla armada entre los grupos más revolucionarios. La situación de los países árabes. Túnez. El turismo internacional, especialmente el europeo, influyó en la búsqueda de una democracia liberal. Pero pese al esfuerzo de la población por encontrar una vía democrática, el gobierno de Ben Ali ordenó a las fuerzas militares que apresaran a todos los que formaran parte de la protesta. El saldo final de la masacre militar fue de casi 100 muertos. Ben Ali huyó del país, dejando el poder en manos de sus hasta entonces aliados. Yemen. En enero de 2011, los ciudadanos se rebelaron contra el gobierno mediante una serie de manifestaciones pacíficas que fueron reprimidas violentamente. Los manifestantes llevan cintas rosas que simbolizan la revolución de los jazmines e indica su intención de no violencia. Hoy, Yemen está sufriendo uno de los peores catástrofes humanitarias de Oriente Medio por falta de alimentos, y los civiles están atrapados a causa del control que Arabia Saudí ejerce en los puertos y aeropuertos. Siria. Van más de 6 años de guerras que han dejado a más de 250.000 víctimas fatales. Siria tiene casi 8 millones de desplazados internos y 4,5 millones de personas se han ido hacia Europa buscando huir del terror de los radicales del Estado Islámico en la frontera con Irak. La guerra tomó un curso más serio cuando los ciudadanos que se rebelaron contra el gobierno tomaron el control del este de Alepo y mantuvieron numerosos frentes en Damasco. Estas batallas dejaron a ambas ciudades devastadas, con un gran número de muertos y heridos, en su mayoría civiles. Esta guerra es la más grande de la última década y el conflicto más sangriento de la primavera árabe. Libia. Fue el centro de uno de los más sangrientos episodios de la primavera árabe, porque lo que había comenzado como una manifestación se convirtió en la primera guerra civil. El ejército comenzó a perder su poder. El presidente Gaddafi perdió el control del país y huyó. Más adelante fue capturado y ejecutado. Libia perdió su autonomía económica. Es por esto que se lo denomina como un estado fallido. Egipto. En este país encontramos uno de los casos más resonantes de la primavera árabe.
En enero de 2011, el gobierno egipcio tomó una medida absurda. Cortó completamente el acceso a Internet para impedir que los manifestantes se organizaran. Al día siguiente, decenas de miles de personas protestaban por las calles de las principales ciudades egipcias. Activistas pro-gobierno lideraron una antiprotesta contra los manifestantes, atacando a periodistas internacionales y asesinando incluso a uno de ellos. Las protestas continuaron hasta que anunció que Hosni Mubarak cedía el poder al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Se disolvió el Parlamento, se suspendió la Constitución y se prometió levantar el estado de emergencia en el país con elecciones libres en un plazo de 6 meses. La mayoría de los estados mostraron su apoyo a la revolución. Después de las elecciones, el nuevo presidente comunicó que se realizarían cambios constitucionales, lo que ocasionó nuevas protestas populares y caos en las calles, ya que esto le daba poderes ilimitados que incluían la posibilidad de arrestar civiles por la fuerza. Estados Unidos, al igual que países como Rusia, China y los estados europeos, encienden y sostienen estos conflictos, vendiéndoles miles de millones de dólares en armamentos. Sus discursos de lealtad a los aliados y su necesidad de diplomacia son una fachada. La guerra significa negocio, y el negocio está en alza. Siria es hoy el escenario más cruel de la guerra de la coalición internacional contra el grupo de Estado Islámico. El número de refugiados sirios ha roto la barrera de los 5 millones, lo que equivale a un cuarto de toda la población del país y más de 300.000 víctimas mortales en el último año. Las fuerzas gubernamentales siguen bombardeando constantemente las zonas civiles. Los conflictos de la Primera Árabe se mantuvieron hasta el 2013, pero la guerra en Siria sigue preocupando y el final parece muy lejano. Muchos países exigen una solución política, pero se sigue suministrando armamento a fin de perpetuar la guerra. Todo lleva una enorme dificultad, pero vale la pena intentarlo, ya que la guerra no es la solución exclusiva para acabar con el terrorismo y la lucha armada.